Bien, bien. Tenemos que ser conscientes de que este juego es así, que hay altos y hay bajos, hay momentos o semanas más llevaderas y otras menos, y hay que lidiarlas, hay que ser maduros y hay que dejarle las derrotas y los errores atrás y seguir evolucionando, seguir mejorando y controlando las emociones, que siempre muchas veces hablamos de ellas, las más negativas que surgen cuando hay una derrota, y también controlar la euforia cuando se gana. O sea que bien, el equipo ha entrenado bien y sin ningún problema. Pues Alain, Chris y Jorge no van a estar seguro. Chris y Jorge evolucionando, y Alain lo vamos seguramente a perder por algunas semanas. Estamos pendientes del informe de las pruebas que se hizo esta semana, pero va a ser baja segura para y seguramente alguno más. Bueno, que llega en un momento que es un buen equipo, un muy buen equipo. A mí me ha sorprendido que le haya costado tanto salir de los puestos de abajo. Eso quiere decir que esta categoría es dura, que hay muchísima igualdad, y que aun siendo un buen equipo con muy buenos jugadores, pues les ha costado encadenar victorias, que lo han hecho estas últimas semanas, y puede ser que estén en un buen momento, con confianza a la que te dan los puntos, haber superado una situación pues comprometida. El año pasado también una buena fase de la temporada que lo pasaron mal y supieron salir adelante. Y este año está siendo un poco, su trayectoria en la competición está siendo un poco en ese camino. Yo creo que van a seguir creciendo. Es un equipo que hay que tener en cuenta aquí al final, porque, como te digo, tiene una forma instaurada de jugar de hace tiempo, y sobre todo que tienen buenos jugadores, y al final pues eso hace la diferencia. Sí, posiblemente sí, porque han ganado, si no me equivoco, 4 de los últimos 5 partidos, y vienen con 3 victorias consecutivas, y eso, quieras o no, refuerza el ánimo, refuerza la moral. Después de haber pasado dificultades, y como te decía, han estado muchas jornadas en puestos de descenso, y conseguir solventar esa papeleta no es fácil, y ellos lo han hecho, nos han igualado puntos, y están en esa disposición por méritos propios, porque han mejorado, claro que sí. Sí, yo diría que tiene que ser clave como lo ha sido hasta ahora, como lo ha sido siempre, y es un factor que necesitamos que sea determinante. Entonces, ojalá que la gente se anime, que nos apoye, que los necesitamos, y crear un vínculo y un ambiente que sea favorable para nosotros, porque nos ayuda mucho, y tiene que ser determinante Ganzábal. Sí, a partir de ahora, la segunda vuelta, pues entran ese tipo de factores en juego, y los equipos, los más necesitados, van a venderlo muy caro. Se empieza a mirar también el tema como dices, del golaveraje, y al final puede ser determinante en algunos aspectos en clasificatorios. Y sí que se notan estos partidos ya que van transcurriendo de la segunda vuelta, sí que se nota ciertas urgencias en algunos equipos, otros equipos que han madurado, y el tema de los goles, pues al final también es importante, claro.